Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Medicina. Y el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de video de fin de ciclo en la Cátedra de Anatomía 2. El tema a tratar será el cólico nefrítico y nefrótico. Los expositores somos Briones Adrián, Melanie Mejía, Mendoza Anthony, Mera Irina y Velázquez Lady. Y nuestro docente guía es el Dr. Henry Amén. Para hablar del cólico nefrítico y nefrótico, primero debemos conocer la anatomía y fisiología normal del riñón como generalidades, para entender luego qué mecanismos fallan comparando a este órgano en condiciones normales y patológicas. Como sabemos, estos síntomas afectan al glomérulo, que es esta estructura que vemos aquí. El glomérulo forma parte de la nefrona, y la nefrona es la parte estructural del riñón. La nefrona está dentro del parénquima renal, como vemos aquí. Es por eso que empezamos con la anatomía del riñón hasta llegar al glomérulo. Los riñones son dos órganos retroperitoneales que se encuentran a la altura de la cavidad lumbar a cada lado de la columna. En cuanto a su configuración externa, a grosso modo, tenemos un polo superior, uno inferior, una cara anterior, una posterior, que no se ve en esta imagen, un borde lateral y uno medial. En este borde medial encontramos al ilio, que es el lugar por donde entran y salen las estructuras del pedículo renal. El pedículo renal está constituido por tres estructuras que adelante hacia atrás son vena renal, arteria renal y por último a la transición entre la pelvis renal y el ureter. Ya que no nos interesa tanto su configuración externa en el estudio de estas patologías, tenemos que ir a la configuración interna. Recordamos que la nefrona era la unidad estructural del riñón, que la nefrona estaba formada por túbulos y glomérulos. Esta es una imagen de un glomérulo. Va a tener un extremo o un polo sanguíneo y otro polo urinario. Es por ello que debemos conocer la anatomía de los vasos sanguíneos del riñón y también los tubos que se encargan o túbulos que se encargan del transporte de la orina para llevarlo al uréter y luego a la vejiga para poder iniciar el reflejo miccional cuando haya acumulación de este líquido. De esta manera tenemos dos caminos, una anatomía sanguínea y una de túbulos colectores. Vamos a empezar por la configuración interna de las ramificaciones sanguíneas. Tenemos a la arteria renal, que entra por el ilio del riñón, pero antes hay que entender que aquí hay muchas variaciones con estas arterias renales. Es muy distinto entre una persona y otra, y por eso es tan difícil unificar los criterios. Solamente en esta parte utilizamos el texto Testit-Latarjet, al igual que las imágenes del autor Netter, y las que más se repetían, según estos textos, eran cuatro. Una rama primaria superior o arteria segmentaria superior, una rama primaria posterior, que es esa de aquí, una rama inferior y una rama anterior. La única que da una salvedad es la anterior porque después se subdivide en una anterosuperior y una anteroinferior. Luego estas ramas se van a dirigir a la eminencia interpapilar, donde va a haber un corto trayecto en donde se van a llamar arterias interpapilares. Luego, mientras pasan a los lados de estas pirámides que vemos aquí, se llamarán arterias interpiramidales o interlobulares. Luego las interlobulares van a rodear la parte de la base de las pirámides y se convertirá en las arterias arcuatas porque forman un arco. Luego estas arterias arcuatas van a dar unos vasos rectos, aquí hacemos un zoom para observarlos mejor, y estos vasos rectos se van a llamar arterias interlobulares, y al mismo tiempo estas de aquí pues darán los vasos aferentes que van a tener relación directa con el glomérulo, y fue así como llegamos al glomérulo por este polo. Ahora nos vamos al otro polo del glomérulo, que es el urinario. Para ello hay que entender que el parénquima del riñón se divide en una corteza, que es toda esta estructura que vemos aquí, y la médula, que está representada por estas pirámides. Esta zona cortical va a enviar unas extensiones hacia la médula y se las conoce como columnas de Bertin. Luego, en la zona medular ya habíamos mencionado las pirámides de Malpighi, cuya base mira hacia afuera y cuyo vértice termina en una estructura llamada papila. De esta papila sale toda la orina que es recogida a partir de este primer tubo y una serie de tubos que ya vamos a ver más adelante para depositarlos en estas estructuras que son conocidas como cálices menores. Luego estos cálices menores envían la orina a estas estructuras que son los cálices mayores
para confluir a la pelvis renal que está aquí y por último enviarlo al uréter para consecuentemente depositarlo en la vejiga. Ahora esta imagen que tenemos aquí, específicamente este triángulo, representa esta parte en el riñón. A esta parte le hacemos un zoom y es esto. Lo que está por encima de la línea azul corresponde a la zona cortical, es decir, a la corteza, y por debajo de la línea azul corresponde a la zona medular. Ahora, entrando en detalles de la explicación de la imagen, vemos como la zona cortical tiene aquí pequeños puntos y estos son los corpúsculos de Malpighi o corpúsculos renales, que acá también los vemos. Estos corpúsculos no son nada más que la unión del glomérulo con la cápsula de Bowman que la rodea. Esta pequeña línea corresponde a los vasos aferentes, estas de aquí, y esta línea larga será entonces la arteria interlobulillar. Luego en la otra imagen vamos a ver a los túbulos que van a continuarse a partir de este polo urinario del glomérulo. En primer lugar tenemos al túbulo contorneado proximal que se está aquí, luego el asa de Henle con su porción descendente y luego su porción ascendente que es gruesa, consecuentemente al túbulo contorneado distal aquí. Luego de este túbulo contorneado distal nos encontramos con este conducto de unión y finalmente desembocar en el túbulo colector de primer orden o cortical y luego el túbulo colector distal, aquí representado con 8 o de segundo orden, para terminar desembocando en la papila, en el área cribosa de esta papila. Y así, como habíamos mencionado antes, llegar la orina aquí a los cálices menores para ir a los cálices mayores, luego la pelvis renal, al uréter y por último a la vejiga y consecuentemente al uréter. Ahora que ya entendimos la ultraestructura del riñón, podemos hablar un poco acerca de su fisiología normal. La sangre que llega al glomérulo a partir del vaso aferente va a filtrarse en el espacio capsular. Y luego esa sangre filtrada, que no es la sangre en sí, sino una filtración de ella, va a correr por todas las estructuras que mencionamos en la diapositiva anterior. Por aquí, así, este recorrido, hasta llegar al túbulo colector medular o de segundo orden. Dentro de las tantas funciones que tiene la nefrona, hay dos que nos interesan principalmente para entender estas patologías, cólico nefrítico y nefrótico. Y son la función de las células mesangiales y la función de filtración en el capilar del glomérulo, ¿no? Empecemos con la filtración. Debemos saber que los capilares del glomérulo tienen 3 capas. La más interna es el endotelio, luego sigue la membrana basal y por último el epitelio, que son extensiones de los podocitos. Aquí vemos pedicelos. Hay dos cosas que determinan el paso de una sustancia, la carga eléctrica que tenga y el tamaño molecular. Con esto quiero decir que la membrana del capilar, la membrana basal, tiene carga negativa y por esto va a evitar el paso de proteínas plasmáticas que también tienen cargas negativas. De esta manera se repelen. Es decir, que en condiciones normales no se va a filtrar proteínas en la orina y no podemos encontrar proteínas en la orina. Luego, la otra función que nos interesa es la de las células mesangiales. Estas células mesangiales, además de tener una función de sostén al corpúsculo renal, que aquí las vemos, e incluso una regulación inmunológica, producen una sustancia llamada mesangio. Esta matriz evita que las células de la sangre se expongan a las fenestraciones que tiene el endotelio, que es la capa más interna del capilar glomerular. Si es que se dañan estas células mesangiales, se daña la matriz y por ende se van a escapar las células de la sangre a la filtración que tiene la sangre. ¿Okay? Es por eso que en condiciones normales no se puede hallar en la orina cilindros hemáticos o células sanguíneas. De esta manera podemos dar una breve introducción sobre las diferencias entre cólico nefrítico y nefrótico. El cólico nefrítico va a presentar hematuria porque hubo un daño en el mesangio. Y el cólico nefrótico va a presentar proteinuria, es decir, proteínas en la orina, porque hubo daño en la barrera de filtración. Todo esto en base a lo que ya explicamos anteriormente. Entonces, el cólico nefrótico va a haber una pérdida de función de la membrana filtrante y por ende van a haber edemas, hipotensión, y en el nefrítico va a haber inflamación del glomérulo que va a desembocar en hipertensión.
No obstante, hay más manifestaciones clínicas por métodos diagnósticos fiables y manifestaciones estructurales, que a continuación mis compañeros van a extenderse en estos dos temas. Cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un síndrome renal caracterizado por un dolor agudo localizado especialmente en la región lumboabdominal. Tiene presencia de hematuria. Hematuria es la presencia de hematíes o de sangre en orina. Su localización puede ser, como lo mencioné, en la región lumboabdominal, pero se va a originar en la región lumbar y se va a irradiar hacia el abdomen o ciertas partes de la región abdominal. ¿Por qué se origina en la región lumbar? Porque el estímulo nervioso va a estar presente directamente en esta zona. Ya vamos a ver en la anatomía patológica cómo se da asimismo el dolor referido hacia la zona abdominal. Porque si el dolor se localiza en los riñones, que están ubicados en la parte retroperitoneal o en el uréter, puede reflejarse hacia el abdomen. Eso vamos a verlo en anatomía patológica más adelante. Pero en sí, ¿qué es el cólico nefrítico? Es una distensión de la zona piel ureteral. Es decir, una distensión en los riñones o en los uréteres, o bueno, en las vías urinarias como tal, porque también puede darse en las vías urinarias inferiores. Y que se da esta distensión gracias a una obstrucción al flujo urinario. Obviamente el flujo se obstruye por la presencia de un cálculo renal, por la presencia de coágulos, de pus, de algún tumor, y lo que va a ver es que se distiende la vía urinaria anterior. Si el cálculo del pus o la obstrucción está aquí, la vía urinaria anterior se va a distender, va a provocar ciertos signos característicos y eso es lo que va a provocar la aparición del dolor originario. Por ejemplo, en la anatomía patológica podemos nombrar parte de la inervación para conocer cuándo es un dolor referido hacia otras zonas, cuándo es un dolor que se origina directamente en las vías urinarias. Primero lo que pasa es que la distensión ocasionada por la obstrucción, como ya les mencionaba, se distiende de la parte anterior al lugar donde está la obstrucción. Esa distensión va a provocar o va a estimular a las fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas van a llevar esa sensación dolorosa por medio de vías aferentes hacia la médula espinal. Las vías aferentes, por cierto, pueden ser autónomas, pueden ser vagales o pueden ser simpáticas. Aquí vemos un esquema nervioso. Todos los estímulos llegan a la médula espinal. Aquí vemos la inervación de la parte superior del uréter. Aquí vemos el riñón y parte de la parte superior del uréter. Acá vemos el riñón y la parte superior del uréter. Y acá vemos la vejiga y la parte inferior del uréter, que es esta de aquí. Vemos la inervación. Todos los estímulos llegan a la médula espinal. Una vez que llegan los estímulos a la médula espinal, van a pasar por dos vías. La primera vía, el primer camino que va a seguir es llegar al tálamo y luego del tálamo pasar directamente a la corteza cerebral. Cuando pasa del tálamo a la corteza cerebral se conoce como el dolor originario. ¿Qué quiere decir? Que el brusco dolor que se siente por el cólico renal, por el cólico nefrítico, se va a sentir en el lugar en el que se origina. En este caso, en la región lumbar, que es en donde van a estar ubicados los riñones y sus vías urinarias. Pero si este estímulo llega a la médula espinal y después de la médula espinal no se va al tálamo, sino que se va al asta posterior de la médula, va a sensibilizar a ciertas neuronas somáticas vecinas, que van a tener relación con otros órganos, porque el riñón obviamente, porque las vías urinarias obviamente tienen relaciones nerviosas con otros órganos. Entonces, por eso es el que se va a sentir lo que se conoce como un dolor referido. Por ejemplo, si irrita al nervio genitocrural o al nervio abdominogenital, va a referirse el dolor en los testículos en el caso del hombre. Por ejemplo, si irrita el nervio femorocutáneo, va a referirse el dolor en la cara externa del muslo. Si irrita al nervio obturador, va a referirse el dolor en la cara interna del muslo. Cara externa del muslo, cara interna del muslo. Si irrita el nervio ciático, el dolor puede sentirse en la parte del glúteo. E incluso si el nervio ciático se irrita mucho, el dolor puede llegar a la cara posterior del muslo e incluso puede llegar hasta el talón. Porque como sabemos, las vías nerviosas están conectadas. Entonces, eso es lo que se conoce como el dolor referido, no el dolor originario, no el dolor en el que se origina directamente el cálculo, sino que se refiere hacia otras zonas,
y esto es producto de la irradiación de los estímulos nerviosos. Muy bien. Hablando un poco de la fisiopatología, podemos mencionar que la obstrucción ocasionada en el cólico nefrítico puede ser por depósitos. Ya les dije que los depósitos pueden ser de cálculos, que también se conocen como litiasis, depósitos de pus, depósitos de sangre, de tumores, entre otras cosas, que se van a colocar principalmente en el subendotelio, en el mesangio. Aquí vemos un glomérulo, aquí tenemos una cápsula de Bowman, tenemos aquí los capilares glomerulares. Hablemos un poco de estos capilares glomerulares. Si yo hago un zoom a estos capilares glomerulares, se van a ver así. Esto es un capilar, y entre los capilares hay células del mesangio, células mesangiales, que van a dar estructura a este capilar glomerular. Entonces, los depósitos se van a ubicar en el subendotelio. ¿Qué es el subendotelio? La capa que le sigue al endotelio. Este es el vaso sanguíneo, no, este es el capilar. El capilar está compuesto por un endotelio. Después de este endotelio van a estar los depósitos, o pueden estar en el espacio del mesangio, que es esta parte estructural que recubre que mantiene en estructura a los capilares. Y si esto pasa, obviamente, va a haber una distensión, va a provocar que se acumulen ciertas sustancias, va a dañar los vasos sanguíneos, va a haber una salida de hematíes, y bueno, así es como realmente la hematuria se ve en un paciente con cólico nefrítico. Luego tenemos otras causas de obstrucción que ya lo hablamos de pus, de necrosis, de tumores, de estenosis, de tuberculosis renal, de litiasis renal, que son los cálculos. Los tumores pueden estar ubicados en el urotelio de la vejiga. El urotelio es la capa epitelial de la vejiga, es el epitelio de transición. Y si se ubica en esta parte, por ejemplo, puede obstruir el paso de la orina, el libre flujo de la orina, y va a hacer que se distienda la parte del uréter y del riñón. La necrosis papilar obviamente va a inhibir todo el paso de la orina hacia las papilas. El pus, que se puede dar por una infección, o bueno, un sinnúmero de situaciones que ya hemos mencionado. Por último, ¿cómo se forman realmente estas cosas? Pero especialmente quiero hablar de los cálculos, porque son los más comunes. Entonces, ¿cómo se forman estos cálculos? ¿Qué material está componiendo este cálculo? Lo que supone primero es que existen ciertas situaciones que van a alterar el flujo urinario. Por ejemplo, alteraciones del pH, o que la orina baje, o que haya poco consumo de líquido, van a provocar que la orina se sobresature. Si la orina se sobresatura, empiezan a haber cierto incremento de cristalización en la orina, que puede pasar hacia las vías urinarias y no va a obstruirlas, pero si se empieza a acumular en un cierto punto, esto va a hacer que se realice o se dé una formación de cristales más grandes que luego se retienen, y esa retención de cristales van a formar lo que se conoce como el cálculo renal. Asimismo, ¿cuáles son las consecuencias fisiopatogénicas que pueden darse a partir de una obstrucción en las vías urinarias o a partir de un cólico nefrítico? Va a haber una dilatación arterial, las arteriolas se van a dilatar obviamente porque la presión va a aumentar dentro del glomérulo, va a aumentar dentro del riñón. Por ejemplo, si el cálculo está aquí en esta parte, la presión anterior a la parte donde estaba el cálculo va a aumentar porque la orina va a seguir originándose, el filtrado glomerular va a seguir pasando, pero como no va a obstruirse el flujo, se va a distender el riñón, entonces por eso va a haber una vasodilatación arterial. Va a haber un aumento de la presión arterial. Asimismo, tenemos una reducción del filtrado glomerular. Esta se da especialmente porque hay un aumento en la presión. Un aumento en la presión lo que hace que la cápsula de Bowman reduzca su filtrado, porque ya hay mucha orina, está sobresaturado la producción de orina. Por último, hay un aumento en la reabsorción de urea, que esto se da simplemente porque tiene que ver con mecanismos hormonales. Tenemos la hormona antidiurética. Asimismo, se da una reducción de la sensibilidad del túbulo colector a la hormona antidiurética, se alteran los procesos fisiológicos, hay muchos cambios, y por último puede haber una rotura de la membrana basal. Y esta rotura de la membrana basal no es nada más y nada menos que lo que les estaba conversando aquí, ¿no?
que si hay una ruptura de la membrana basal, la orina fluye, los hematíes fluyen, los hematíes salen, hay presencia de sangre en el espacio capsular, esta sangre se va a filtrar directamente hacia el filtrado glomerular, esta sangre va a ir en la orina y va a haber presencia de hematuria. E incluso puede haber en el cólico nefrítico una proteinuria moderada. Si bien es cierto, la proteinuria es característica del cólico nefrótico, pero puede darse aquí en maneras moderadas por la rotura de la membrana basal, que es el componente principal del cólico nefrótico. Mi nombre es Irina Mera Flores. El síndrome nefrítico empieza como una infección de las vías aéreas, amígdala, esofaringe y de la vía cutánea, es decir, la piel. Generalmente se debe a una infección por el Streptococcus. La infección va a causar un daño a nivel glomerular mediante la formación de complejos inmunes por el depósito de antígenos en la membrana basal del glomérulo. Se va a manifestar clínicamente como hematuria y proteinuria, hipertensión arterial y edema. El tratamiento no es específico, sino que se tratan las complicaciones del síndrome, por ejemplo, los diuréticos para poder bajar el edema y los antihipertensivos para poder bajar la presión arterial. Ahora bien, hablando de los síntomas como tal, tenemos el edema, que se caracteriza o significa exceso de líquido. Puede ser periorbitario, es decir, de los párpados, y puede ser pedial, es decir, de las extremidades inferiores y del pie. Es de predominio matutino. El edema generalizado, es decir, anasarca, está presente en 2/3 de los pacientes debido a la retención hidrosalina de agua y sodio. El edema se presenta en el 80% de todos los casos y puede condicionar a la insuficiencia cardíaca congestiva y es más florido cuando está acompañado del síndrome nefrótico. La hematuria, que se define como sangre en la orina, la macroscópica está presente en un 30-50% de los casos, es de color té o Coca-Cola y tiene aspecto espumoso. La hematuria microscópica está presente en el 100% de los casos. Habitualmente la hematuria aparece 1 o 2 semanas después del cuadro infeccioso en la faringe y de 2 a 4 semanas después del cuadro infeccioso en la vía cutánea. La proteinuria, que significa proteína en la orina, es un rango variable y moderado. Por lo general es no nefrótico, es decir, menos de 3,5 gramos al día. Oscila entre 1 a 2 gramos al día. La presencia de proteinuria masiva es de rango nefrótico, se presenta en alrededor del 2 a 4% de los casos, pero su presencia sugiere otro tipo de afectación renal. La hipertensión arterial, que se define como alta presión sanguínea, aparece junto a la hematuria y está presente en el 50 al 90% de los casos y es consecuencia de la retención hidrosalina. La hipertensión por lo general es moderada, pero también puede variar a severa. Cuando es moderada viene acompañada de cefalia, somnolencia, anorexia y náuseas. Y cuando es severa puede ocasionar encefalopatía, confusión, cuadros convulsivos e insuficiencia cardíaca. La oliguria, que se define como la baja producción de orina, está presente en el 33 al 50% de los casos. La anuria es poco frecuente y la persistencia durante varios días puede sugerir que se requiere diálisis. La insuficiencia renal es caracterizada por la oliguria y por la zoostemia, que significa niveles elevados y alterados de nitrógeno, y se presenta entre el 25 al 30% de los casos, y el 5% de estos casos va a requerir diálisis. La insuficiencia cardíaca congestiva por la retención hidrosalina, la sobrecarga de líquidos, y viene acompañada del distrés respiratorio o de edema agudo de pulmón. La infección de estreptococo, como les dije, es el principal causante. Va a manifestar los síntomas típicos de una infección: fiebre mayor a 38 grados, dolor de garganta y erupciones en la piel. Para el diagnóstico hay una triada que nos puede ayudar a un diagnóstico rápido y primario, que es la presencia de hipertensión arterial, edema pedial y hematuria. Ahora, hablando del diagnóstico un poco más específico, tenemos primero la anamnesis, que es básicamente elaborar la historia clínica a partir de los antecedentes personales, es decir, la presencia de enfermedades sistémicas, infecciones respiratorias de 1 a 3 semanas de anticipación en la faringe o cutáneas con 3 a 6 semanas de anticipación, como por ejemplo la escarlatina. En esta imagen podemos observar cómo se visualiza una amígdala normal y cómo se visualiza la amigdalitis. Podemos
notar la presencia de las manchas o lesiones cutáneas que provoca la escarlatina. Y en los antecedentes familiares igualmente vamos a evaluar si hay antecedentes de enfermedades glomerulares o infecciones estreptocócicas. La exploración física, pues los hallazgos más característicos que vamos a encontrar son la hipertensión arterial, el edema y la hematuria. Además se puede evaluar la palidez, que sería signo de anemia. Y pues bueno, la sintomología clásica del síndrome nefrítico, ausencia de una enfermedad sistémica y con un antecedente de enfermedad por estreptococo nos va a sugerir principalmente el diagnóstico del síndrome nefrítico. Ahora bien, también tenemos algunas pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar con el diagnóstico. La orina es la principal que se evalúa. Normalmente se excretan hasta menos de 3 eritrocitos en la sangre, pero el síndrome nefrítico se caracteriza por más de 5 eritrocitos en la sangre. El sedimento de orina va a evaluar la hematuria, el color marrón de la cola, va a evaluar las hematíes dismórficos y los cilindros hemáticos. La orina de 24 horas va a poder evaluar la proteinuria, si está elevada y si el grado es no nefrótico, es decir, menos de 3,5 gramos al día. Y raramente aparece la proteinuria masiva. Y también se va a evaluar que los valores de creatinina los vamos a encontrar elevados. En las pruebas de sangre vamos a tener un recuento sanguíneo completo, es decir, un hemograma, para evaluar o identificar la anemia y los leucocitos activados que se elevan en caso de infecciones. Estudio del frotis sanguíneo, vamos a investigar la existencia de hallazgo de anemia hemolítica. Las proteínas plasmáticas, vamos a determinar la cantidad de albúmina para poder valorar la proteinuria. La urea y la creatinina plasmática, pues como les mencioné anteriormente, estas se encuentran elevadas, pero a partir de esta vamos a evaluar el grado de insuficiencia renal y la existencia de este. En los test serológicos e inmunológicos tenemos a los anticuerpos antinucleares ANA. Estos de aquí se presentan o se elevan en el 95% de los casos, por lo cual nos van a ayudar a destacar trastornos autoinmunes. El complemento C3 se disminuye en el 90% de los casos. Los títulos anticuerpos antiestreptocócicos ASO se elevan en el 70 al 80% de los casos. Entonces nos van a identificar si hay una infección en curso o una infección reciente. Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo facilitan el diagnóstico. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular son útiles cuando existen contraindicaciones para realizar una biopsia. Y aparte la serología vírica que se realiza en caso de que se sospeche que el síndrome nefrítico está asociado a una infección viral para poder identificar el germen que ha generado el cuadro. Los estudios de imagen, tenemos que la radiografía del tórax puede servirnos para la cardiomegalia, la congestión pulmonar y la efusión pleural. La ecografía de abdomen y la ecografía renal, pues la ecografía de abdomen sirve para la valoración morfológica renal y para la exploración previa a una biopsia renal. Y el electrocardiograma nos sirve para evaluar la sobrecarga ventricular debido a la hipertensión arterial y la sobrecarga hídrica. Y la biopsia renal nos ayuda a identificar la causa definitiva subyacente del cuadro del síndrome nefrítico. Esta está indicada cuando se presenta proteinuria persistente, no se ha podido bajar la hipertensión arterial y hay asociación de enfermedad sistémica mayor a 6 meses. El tratamiento. Pues el tratamiento no hay un tratamiento específico, sino que va dirigido a tratar las complicaciones relacionadas con el síndrome nefrítico y el filtrado glomerular. El tratamiento ambulatorio consiste en dieta. Hay una restricción del aporte hídrico hasta obtener un balance negativo y así establecer el ritmo diurético. Luego se va a generar un aporte hídrico para alcanzar el peso seco, es decir, el peso antes de la enfermedad. Este se logra aproximadamente de 4 a 5 días. Se restringe los líquidos y el sodio, restricción de potasio, en caso de oliguria y hipercalcemia, las proteínas se aportan según el grado de uremia y los hidratos de carbono se aportan para generar un aporte calórico suficiente. El tratamiento farmacológico, pues en casos de que el síndrome nefrítico está asociado a una infección, se aplican antibióticos como la penicilina y la amoxicilina, y en caso de presentar alergia a estos dos componentes, se utiliza la eritromicina.
Los diuréticos. Cuando existe retención hídrica se utiliza la furamicida. En caso de que no haya respuesta a este, se tiene que aplicar la diálisis. Estos ayudan a excretar el exceso de sodio y agua retenidos en el cuerpo y por lo tanto ayudan a disminuir la retención de líquidos y a disminuir el edema. Por lo tanto ayudan en el proceso de curación. También está indicado el uso de diuréticos de asa, que además van a ayudar a disminuir la presión arterial. Los antihipertensivos, cuando la HTA es persistente, a pesar de que se ha disminuido la sal y que se ha aplicado diuréticos y ha habido restricción de líquidos, es necesario utilizar antihipertensivos. En casos más graves de hipertensión se utilizan la ECA, la ARB y el nifedipine. Y en emergencias hipertensivas se va a aplicar el nitroprusiato. En casos de encefalopatía hipertensiva es importante disminuir la hipertensión arterial. Los corticosteroides, estos van a aliviar la inflamación del riñón y promueven la curación. Y los inmunomoduladores van a reducir y bloquear los efectos antígenos de los agentes desencadenantes del cuadro. Sin embargo, su uso es controvertido en ciertas causas del síndrome nefrítico porque puede aumentar la sepsis y provocar o aumentar el riesgo de mortalidad. Y por último, la diálisis, que en algunos casos esta enfermedad tiene un curso fulminante que conduce a la insuficiencia renal. En estos casos hay que realizar un tratamiento de terapia de reemplazo renal con diálisis. Y por lo tanto la diálisis está indicada cuando hay falla renal aguda, severa, sobrecarga de líquidos sin respuesta a los diuréticos. Siguiendo con el estudio, ahora vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se define como la capacidad donde el glomérulo pierde su capacidad selectiva de filtración, permitiendo el ingreso de sustancias que antes no ingresaban hacia la nefrona, a los diferentes túbulos conterneados y para su excreción final. Debido a esto, el síndrome nefrótico va a permitir el paso de grandes sustancias cargadas preferiblemente negativamente que antes no ingresaban a esta célula debido a la atracción de los polos, ya que en condiciones normales el glomérulo tiene cargas negativas y va a permitir el paso de sustancias positivas. Pero una alteración a cualquier nivel de la estructura del glomérulo va a formar una estructura glomerular catiónica, permitiendo el paso de sustancias negativas que antes no ingresaban hasta aquí. El problema del glomérulo va a presentarse a nivel de las distintas capas que presenta este componente. El glomérulo tenemos en lo que es la primera etapa, que es el endotelio vascular, que procede de un epitelio simple plano, que con su particularidad que existen pequeños espacios llamados fenestraciones, que en ciertas patologías estas fenestraciones van a aumentar y van a provocar un aumento y perdiendo la electronegatividad, debido a que este punto es altamente electronegativo. Otro punto que tenemos es la membrana basal, que la membrana basal presenta tres capas. Una capa que posee fibras colágenas, glucosamina-glucanos, que su función principal es darle mayor electronegatividad y una resistencia al corpúsculo renal. Luego tenemos el epitelio vascular de la cápsula de Bowman y el epitelio visceral. Tenemos en estas secciones de aquí, el epitelio parietal va a estar adosado a las paredes de lo que es al endotelio del cápsula de Bowman, y mientras que el epitelio visceral va a estar adosado está dado principalmente por lo que son los podocitos, que son estructuras que presentan, aquí en esta imagen de un corte histológico vamos a ver los podocitos, que son estructuras que presentan prolongaciones primarias y secundarias conocidos como pedicelos. Estos no se encuentran en contacto directo con la membrana basal, pero los pedicelos son importantes porque son parte de la barrera de filtración. Los podocitos presentan diferentes tipos de proteínas estructurales, como la proteína la nefrina, la alfa-actinina, los proteoglucanos, el epafán sulfato, que contiene una carga negativa. Cabe destacar que todo esto son las condiciones normales del corpúsculo renal, lo que debe tener para llegar a una fisiología normal. Hablando de lo que puede alterar ciertas condiciones del síndrome renal, su fisiopatología, vamos a hablar sobre la albumina. No causante principal de esta patología, sino que debido a una alteración, esta puede ingresar al glomérulo y ocasionar varias patologías más. Tenemos que la albumina posee cargas negativas y un elevado peso molecular que no es parte de la filtración.
Cuando se altera uno de los 3 factores del glomérulo renal, por ejemplo, vamos a hablar del epitelio, que aumenta el tamaño de las fenestraciones. Está aquí. Podemos ver que en condiciones normales no ingresa, pero cuando hay una anormalidad puede ingresar y alterar el espacio de las fenestraciones y permitiendo el paso de diferentes sustancias. Van a alterar los podocitos, permitiendo y creando un ambiente de cargas positivas. Y lo que no se debe filtrar comienza a filtrarse. Aquí la albumina no se filtra normalmente, pero ya en condiciones patológicas comienza a filtrarse y ocasionar diferentes patologías que la veremos a continuación, que es parte de la fisiopatología del síndrome renal, del síndrome nefrótico. Tenemos el mecanismo de la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia es parte del elemento central de lo que es el síndrome nefrótico. Existen varias investigaciones sobre el metabolismo de la albumina en el síndrome nefrótico, las cuales se la resumen de la siguiente manera. Primero, la albumina se comienza a perder grandes cantidades en la orina. El síndrome nefrótico, la síntesis de la albumina va a aumentar y el catabolismo de la misma disminuye, aunque el organismo, para controlar la homeostasis, comienza a secretar más albumina. Pero esto no es suficiente para evitar la hipoalbuminemia, una condición característica por la pérdida de albumina en el plasma. Esta condición del síndrome nefrótico, de algunos pacientes con alguna insuficiencia renal sufren esta pérdida de albumina, pero por la secreción del hígado que secreta albumina, es suficiente para mantener los niveles adecuados de la albumina, cosa que no pasa en los pacientes con un síndrome nefrótico, que el 80% de los casos va a presentar una hipoalbuminemia. La albumina va a estar aumentada y aquí explicando que las personas con insuficiencia renal, su hígado es suficiente para suplir las funciones de la albumina. Tenemos el mecanismo de albumina como proteína plasmática, un punto importante fisiológico, que la albumina tiene una gran atracción por lo que es la molécula de agua. Cuando baja la concentración de albumina, las moléculas de agua comienzan a salir al espacio intersticial, disminuyendo la presión coloidosmótica, produciendo que el organismo active sistemas como la renina, angiotensina, aldosterona y la hormona antidiurética con el propósito de mantener la volemia. Pero debido a esta presión coloidosmótica que se mantiene baja, va a conducir a agravar esta patología del aumento de agua en el líquido intersticial, produciendo una patología conocida como el edema. El edema es muy importante, una alteración importante, debido a que si no se controla puede ser el lugar de una alteración o crecimiento de varios microorganismos. Vemos aquí los diferentes tipos de edema, un leve y un moderado y avanzado. Vamos a hablar sobre el mecanismo del edema. Algunos autores establecen que el edema es aislado un poco de la hipoalbuminemia, debido a que cuando se activan factores de la renina, angiotensina, aldosterona, muchos pacientes saben equilibrar estas pérdidas. Actualmente se tienen 2 hipótesis de lo que es la producción de edema en el síndrome nefrótico. Tenemos la enfermedad, como en la imagen de la izquierda, tenemos la enfermedad renal, aumenta la permeabilidad acumulada de las proteínas, con una proteinuria, la hipoalbuminemia, da paso al líquido en el espacio intersticial, produce el edema. Mientras que actualmente existe otro tipo de vía de la formación del edema, que es el overlay, que es donde la enfermedad renal, por aumento de la permeabilidad glomerular de las proteínas, con proteinuria, una hipoalbuminemia, pérdida de líquido, y todo esto se va a acumular en una zona específica y puede causar retención tanto de sodio, de agua y provocar lo que es el edema. La albumina como transportadora de ácidos grasos. Vamos a hablar sobre otra condición que puede ocasionar el síndrome nefrótico, que es la hiperlipidemia. La albumina, cuando se encuentra en baja densidad, los ácidos grasos libres van a aumentar en el torrente sanguíneo, debido a que la lipoproteína lipasa se va a inhibir y los triglicéridos de los kilomicrones van a aumentar, tanto como los kilomicrones como las proteínas de baja densidad como las LDL o las VLL. Aquí el hígado
Aquí está la lipoproteína lipasa. Aquí el hígado va a actuar como mecanismo controlador para tratar de suplir los cambios de la pérdida de todas estas... para controlar la síntesis de todos los triglicéridos, producir más albumina, para controlar los ácidos grasos libres. Pero puede ser una condición adversa debido a que mientras mayor produce albumina, más rápido se va a perder y puede provocar síntomas como un aumento en la permeabilidad produciendo lo que es una lipiduria. Esta lipiduria producir cilindros grasos y estos cilindros grasos cuerpos ovales produciendo una hiperlipidemia. Tenemos el mecanismo de la hiperlipidemia, que el mecanismo de la hiperlipidemia es una relación directa en el grado de la disminución y la presión oncótica. Si esta hipótesis tiene su fundamento, es que una disminución coloosmótica estimula el hígado para la síntesis de más proteínas, lo que hablamos anteriormente. En pacientes con síndromes nefróticos es importante tener en cuenta que las alteraciones de las lipoproteínas, ya que en estos pacientes se va a evidenciar un aumento de proteínas de baja densidad como las HDL, las LDL y las VDL. Algunos artículos mencionan que las lipoproteínas HDL en pacientes nefróticos no sufren una alteración, se mantienen en rasgos normales y pueden en ciertas ocasiones bajar, pero no tanto porcentaje. La proteinuria se pierde en varias macromoléculas cargadas negativamente, o que contienen varias sulfato de heparina que pueden promocionar la creación de más lipoproteínas que pueden aumentar la concentración en sangre de estas mismas. Como último punto tenemos la acción trombogénica. El paciente en condiciones de síndrome nefrótico y avanzado va a perder proteínas específicas como los factores de complemento. Esto va a provocar que la defensa innata disminuya y a su vez va a aumentar el riesgo de las infecciones. Además, va a disminuir el antitrombinógeno 3, provocando lo que son las trombosis a nivel de las venas renales, que puede ser peligrosa, provocando diferentes síntomas como la oligonuria, la hematuria, la dolor lumbar, bilateral o monolateral. En pacientes de lo que son nefróticos pueden haber trombosis en las venas renales, pero se puede evidenciar a lo largo de varios estudios que pueden haber trombosis en diferentes regiones. Puede haber una trombosis a nivel pulmonar, abdominal, intracardíacas. Un factor a tener en cuenta que puede desencadenar la trombosis son las hiperlipidemias y alteraciones en los factores de coagulación. Otra hipótesis establece que se puede deber a una hipergravabilidad plaquetaria que se puede relacionar con la hipoalbuminemia. Como final, tenemos que todo el síndrome nefrótico engloba varias etapas, que un solo desencadenante, como es una alteración en el glomérulo, puede ser el factor inicial para que ocasione diferentes patologías. Ok, ahora tenemos los síntomas y los signos del síndrome nefrótico. Dentro de los síntomas podemos evidenciar que existen personas o pacientes que tienen decaimiento, fatiga, depresión, así como también la palidez cutánea, con o sin edemas faciales, como podemos observar aquí, las bandas blancas de las uñas de los dedos, que se pueden evidenciarlos en forma de líneas. También pueden tener la ascitis, hidrotórax y los edemas también a nivel escrotarolabial, dependiendo del sexo. En la mayoría de los casos, un 50% de los pacientes que sufren de síndrome nefrótico pueden tener también hipertensión arterial. Dentro también de los edemas van a existir los edemas malleolar y los edemas sacros que, como dije anteriormente, con los edemas faciales pueden presentarse como no. Ahora tenemos a los signos, que son los signos que también se van a evidenciar dentro del síndrome nefrótico y que en esto son las manifestaciones decisivas para el diagnóstico de esta enfermedad, como tenemos a la proteinuria, a los edemas, a la hipoalbuminemia, a la hipoproteinemia y las hiperlipidemias, que en este caso la mayoría de estos pueden generar de manera decisiva el síndrome nefrótico, que en este caso mi compañero Adrián ya los mencionó. Tenemos ahora el diagnóstico del síndrome nefrótico. Este diagnóstico se lo
se lo da dependiendo al tipo de síndrome nefrótico que existe, porque en este caso existen varios tipos de síndrome nefrótico. Pero bueno, de manera general vamos a generalizar que el síndrome nefrótico es una enfermedad renal que se caracteriza por la pérdida de proteínas debido al daño glomerular a nivel renal, como ya lo sabemos y como ya lo han mencionado mis antiguos compañeros. Y pues esto se da por la proteinuria, por la hipoalbuminemia, como también en relación también a las proteínas como la creatinina y demás, ¿no? Dentro de las evaluaciones tenemos a la evaluación inicial del síndrome nefrótico, que puede ser por examen de orina, por examen completo de orina, donde se va puede realizar la orina, el examen de orina simple y el examen de orina dentro de las 24 horas, donde se puede determinar los valores de la urea, la creatinina, los electrolitos, tanto la albúmina, y también se puede realizar el hemograma y los niveles de colesterol séricos. Dentro del diagnóstico del síndrome nefrótico, también existen las pruebas genéticas que se pueden evidenciar dentro de los síndromes nefróticos genéticos y los cogenéticos. También para el diagnóstico del síndrome nefrótico se va a realizar también las biopsias, pero las biopsias no son tan consideradas y pueden ser consideradas, pero si existen factores de riesgo. Y además, mayormente se los realiza en las personas adultas y bueno, y en los niños, de acuerdo también a las indicaciones del síndrome nefrótico, a los factores de riesgo que estos tengan. Y en este caso se puede observar, se los puede examinar y se los puede valorar por la valoración inicial, que en este caso se va a ver la anamnesis, que en este caso puede ser por los antecedentes familiares y los personales, el examen físico, donde se puede evidenciar la temperatura, la talla, el peso, también los signos que pueden mostrar con complicaciones como la disnea, la fiebre, el dolor abdominal, la citis, la taquicardia, y bueno, hay algunas otras infecciones. Dentro del laboratorio, como anteriormente lo hemos mencionado, se puede realizar el examen de orina, el examen del hemograma, también se lo puede valorar por radiografía de tórax si existe algún edema, una ecografía renal si existe alguna hematuria y una ecografía abdominal si existe un dolor abdominal o una citis. Ok. Bueno, dentro también de las pruebas genéticas, también se debe evidenciar, se lo debe realizar si también hay una asociación de enfermedad sindrómica o también un síndrome nefrótico corresistente, córtico resistente. Ok, ahora tenemos los tratamientos. Dentro de los tratamientos se debe de manera general en sí, es bastante fundamental el tratamiento para mejorar la sintomatología y prevenir algunas complicaciones que puede traer también la misma enfermedad. En este caso, el tratamiento del síndrome nefrótico se basa por el tratamiento farmacológico de los corticoides. Y bueno, en sí, el tratamiento empieza con la hospitalización del paciente al menos una semana, dependiendo de cómo vaya evolucionando de acuerdo a su estado clínico. Y dentro de las medidas preventivas generales, se lo ingresa para realizarle la terapia esteroidea. Además, también se deben de tener en cuenta la restricción de sodio, puesto que el sodio también se lo debe determinar de acuerdo al estado del edema y la cantidad de ingesta que el paciente ingiere. En este caso, se sugiere una limitación de 2 a 3 gramos al día, que en este caso corresponde, de 5 a 7,5 gramos al día de sal. También se va a restringir la parte hídrica,
En este caso también se va a tomar en cuenta el aporte de las calorías y las proteínas de acuerdo a los requerimientos del paciente y también de acuerdo a la edad. También se debe evitar el reposo en la cama por el riesgo de una trombosis y también se debe de medir el volumen de la orina para ver si no existe una mayor excreción de las proteínas a medida que se va dando el tratamiento, ¿no? Dentro también del tratamiento vamos a encontrar a los inmunosupresores, que en este caso son para el síndrome nefrótico, como anteriormente lo hemos mencionado, son los corticoides. Pero los inmunosupresores están indicados en caso de resistencia, de dependencia o de efectos secundarios de los corticoides, siendo estos uno de los mejores resultados y de mejor perfil para la seguridad del paciente en el caso de la toxicidad. En este caso, podemos, dentro de los inmunosupresores vamos a encontrar al ciclofosfamida, a los anticalcineurínicos, que en este caso tenemos al cicloporrina y el tacrolimus, y también tenemos a los inmunosupresores que dentro de estos vamos a encontrar al micofenolato mofetilo. Y estos van a ayudar al paciente de acuerdo también al tipo de síndrome nefrótico que tenga, así sea el síndrome nefrótico congénito, al genético, aunque en los síndromes nefróticos congénitos, a veces hay resistencia con algunos medicamentos, pero hasta cierto punto se los puede tratar. Y bueno, esto es todo acerca del síndrome nefrótico y pues muchísimas gracias por su atención.